Amigos míos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros. La palabra compartir, en este transcurrir por la vida, tiene que estar en todo. Compartir con todos la vida, pero amándonos, ayudándonos, siendo solidarios, teniendo sentido profundo de comunidad. Qué lindo que es eso, me parece. Y aquí estamos para ello, poner un poquito de lo que decimos, presentando historias de vida, que son ejemplos por seguir. Hoy presentando una médica joven, muy talentosa, nos va a informar, nos va a formar una oftalmóloga sobre todo lo que debemos cuidar para poder mirar la vida, para poder mirar a los seres amados. Todo ello lo vamos a aprender dentro de unos instantes nada más. Vamos entonces en primer término con una joven, reitero, profesional de la medicina argentina. Atención, país. Me crié en un hospital, mucha gente lo sabe, mi madre era enfermera, amo a los médicos. Decía yo, fuera de cámaras, a la joven médica sumamente inteligente, oftalmóloga de nuestro país, que entrevisté casi todas las especialidades de la medicina y sin embargo pocas veces un oftalmólogo. Doctora Carla, muchísimas gracias por prestarte a esta charla, a este diálogo, digo yo. ¿Cómo estás? Por favor, Jorge, un placer. Gracias por la invitación a ustedes. ¿Dónde naciste, Carla? Yo nací, Jorge, en Mendoza. Soy mendocina, estudié allá la carrera, o sea, me recibí de médica en mi provincia y bueno, emigré a Buenos Aires para formarme y seguir, viste, con la especialidad de oftalmología. Ya te voy a hacer varias preguntas sobre eso. Dime, ¿tus padres viven? Mis padres viven los dos, sí, y bueno, viven en Mendoza. ¿Cómo se llaman? Mi mamá Sandra Indovino, mi papá Roberto Salina. ¿Y qué son Sandra y Roberto en tu vida? Mira, lo resumo, lo más grande e importante que hay y responsables completamente de la integridad que siento hoy, viste, como persona. Qué lindo eso. Dime, ¿tienes hermanos? Tengo una hermana más chica, Sofía, que bueno, también tengo una relación hermosa, afortunadamente. Nos Sofía, llevamos varios años, pero somos muy, muy unidas. ¿y papá y mamá qué hace o qué hacían? Son contadores. Mira vos. eh, sí, yo me cambié un poco el rumbo, pero siempre, viste, de hecho ellos se conocieron en la facultad, Ah, ahí mira. en Mendoza, y bueno, se dedican ambos a la parte de economía, mi mamá se dedicó mucho a la docencia también, dejó la tarea de contadora mi mamá hizo varias carreras, después hizo economía, hizo gestión, todo en educación y fue directora de colegio muchos años Ah, hasta mira. que se jubiló recientemente. Docente, maestra, profesora, palabra sagrada. Muy bien, ¿y Sofía qué hace? Se acaba de recibir, ahora fue hace unos meses de abogada. Ah, mira vos. Así que tus padres contadores, ¿eh? Tu hermana jurisconsulta y vos médica, Exacto. de vocación médica. ¿Y por qué sos médica? Y mira, a mí me surgió desde muy, muy chica y viste algo que no lo puedo explicar, muchas veces me lo preguntan, pero estaba convencida cuando estaba en la secundaria y me fue bastante fácil decidir. Y yo creo que mucho me gusta lo asistencial, me gusta que las personas que pasen por mí se lleven algún cambio positivo en su vida.
Y bueno, creo que es un poco el esfuerzo que hacemos día a día para por lo menos intentarlo. Obviamente que la rutina o a veces la burocracia hace que se reme un poco contra la corriente, pero esos pequeños días o esos pequeños pacientes que nos dejan también algo, porque no solo damos nosotros, damos y recibimos mucho, te cambian, viste, te convencen de la profesión que elegiste. Qué lindo esto. Tuvieron mucha influencia mis abuelos, mucho, me crié con ellos y viste, un poco lo de oftalmología viene eh, de la mano de eso, porque de mis abuelos, dos tuvieron patologías importantes Mirá vos. a nivel oftalmológico y creo que me marcó un poco para agarrar ese rumbo. ¿Y cómo se llamaban tus abuelos? Dime. Mira, tengo dos que aún viven. Mirá vos. eh, Y hoy justo es el cumpleaños de una de mis abuelas que ya no está, así que le mandamos un beso a ella y a su hermana melliza que me marcaron mucho. Y mi abuela del lado de mamá, Sebastián y María Antonia, pero bueno, para mí Quito y Chiquita. Tito y Y chiquita. del lado de mi papá, Tete, que Teresa es su nombre, que le mando un beso, todavía está conmigo. Qué Y lindo. Roberto, igual que papá, que bueno, partió hace unos años, pero la verdad que me marcaron mucho de manera muy positiva. Qué privilegio que has tenido, Sí, total. mé- médica argentina, tan estudiosa. Qué privilegio de tener cuatro abuelos, dos padres, una hermana. Ya vamos a hablar de otras cosas también, de tu vida, de estos momentos. Ya vamos a hablar, ya te voy a preguntar. ¿Cómo era esa pibita, Carlita, a los 7, 8, 9 años? Mira, siempre fui muy mimada, fui la más grande de ambas familias, así que Claro. te imaginarás, Ah, tíos, abuelos, todos presentes. Eh, Muy de criarme, viste, me gustaron siempre los deportes mucho. Yo jugué al hockey desde muy chiquita, mira vos. me gusta el fútbol porque, viste, tanto papá y mamá, fútbol presente desde siempre, así que jardín de casa, pelota, amigas, de todo, afortunadamente siempre bien acompañada. Siempre bien acompañada. Y amigas Y mías al mismo colegio toda mi vida, así que desde ese entonces comparto todavía amistad con las mismas personas. cultivás la amistad, doctora. Oftalmóloga, insisto en esto que dije en la apertura, valorada por una colega que está en la Fundación Zambrano, que me recomendó, anda a verla, a Carla, cuando me estaba atendiendo ella, por este problema, es una estudiosa, valorada por la gente que te... Y en relación a la carrera que has elegido, que yo te preguntaba, vos adviertes algo que claro, ustedes no buscan y creo que ningún ser humano busca, pero vos sabes que los maestros, los profesores, los escritores logran la fama póstuma. Vos dirás, "No, ¿qué importa eso? ¿Pero por qué? Y mira, al abuelo Jorge, que soy yo, lo operó una doctora de la vista y está bárbara, una doctora muy estudiosa que se llamaba Carla Indovino, y esas cosas que quedan a través de los tiempos, como esa maestra que uno recuerda y le cuenta a los hijos o a los nietos, recuerda a una maestra de la escuela primaria o a una profesora de la escuela secundaria, tienen la fama póstuma y nos dirán, bueno Jorge, a mí qué me importa, pero a mí sí, como ciudadano de este mundo me importa. El recordatorio constante de los que nos amaron, amamos, nos han enseñado, nos han formado, porque siempre están aquí. Como esos abuelos que no están, que has mencionado, pero que están aquí y aquí eternamente. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Carla? La hice en Mendoza en un colegio que se llama Rainbow, que es de formación bilingüe, porque, viste, mis papás siempre lo tuvieron presente y yo lo agradezco, eso de que el mundo que venía, viste, hay que estar informado, que todo lo actualizado venía en inglés y bueno, fue un poco la idea.
Así que yo iba a la mañana al colegio habitual y a la tarde era todo lo mismo, teníamos historia, geografía, todo, pero en inglés. ¿Los estudios secundarios dónde los realizaste? Y en el mismo colegio, terminé la secundaria ahí mismo, en Mendoza también. Y la universidad fue en la Universidad de Mendoza, ¿eh? Fui a la Universidad de Mendoza, exactamente, y que ahí terminé los estudios de medicina. ¿Recordás algún profesor, profesora de la escuela secundaria o de la universidad? Sí, de ambas. De la escuela secundaria, recuerdo, tengo dos, pero dos profesoras que creo que me marcó un poco también, porque yo ya tenía mi tendencia a lo que me gustaba. Una fue de ciencias naturales, principios de la secundaria, que me apasionó la manera en la que nos daba. Y recuerdo otra de las profesoras que un día cayó con una caja, imagínate lo que te voy a contar, de huesos para mostrarnos y tocarlos y ver realmente no solo en la imaginación cómo eran, y eso a mí me marcó un montón, viste, ya tener la práctica ahí con la pasión con la que ella lo daba. Esas dos me quedé, me gustó y me terminaron de convencer. Bueno, cuando vean esto van a tener una gran emoción si viven, que creo que deben vivir, espero. Bueno, entonces, eh, ¿dónde te formaste? Sé que entre otros lugares estuviste en el Hospital de Clínicas. Exacto, yo, bueno, viajo a Buenos Aires, hice la residencia en el Hospital Alemán, fui jefa de residentes después también de ahí en el hospital y continué la formación después en lo que nosotros le decimos la subespecialidad en el Hospital de Clínicas, donde me formé en glaucoma, hice la subespecialidad con personas muy reconocidas y que hoy les agradezco gran parte de mi formación, como el doctor Casiray y el doctor Geria. Mira vos. Ajá. ¿A Saldívar lo conoces? Lo conozco, no directamente, por ahí no hemos tenido una charla, pero por supuesto que sí, lo conozco y bueno, una admiración total y más que tiene dos cosas muy positivas. Una que es mendocino y otra que es hincha independiente. Hincha, como hincha independiente como vos. Claro, Mira vos, así, el rey de copas. claro. Ganaron todos. Bueno, bien. Por supuesto que te voy a preguntar cómo surge el tema de glaucoma, pero antes de ingresar en las preguntas científicas, Sí. médicas, bueno, fuera de cámaras, o creo que fue en tus consultorios, me hablaste del amor de tu vida que se llama como Se llama Lucas, Lucas. Lucas Romero. Lucas Romero. ¿Y Lucas qué es en tu vida? Y mira, es la persona, nosotros estamos juntos desde ya estábamos en la secundaria, imagínate. Yo tengo 15 años. Y es una persona yo siempre le digo, es la paz en mi vida dentro de de este caos que es la rutina, el trabajo, el pacientes, viste, cirugías, todo. Yo llego a casa y es tranquilidad para mí y es la persona que me acompañó en todo lo que emprendí, porque él dejó también sus cosas en Mendoza para venir acá conmigo. Sé que hace un esfuerzo diario por cumplir mis sueños y eso, viste, no tiene precio. Qué hermoso esto. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, esperamos atentamente, doctora, tu información formativa sobre todo el acontecer que llevas adelante. ¿eh? Y bueno, este tema de la vista, porque he contado que Natalia, porque no recuerdo el apellido, esto es real, de la Ahora sí, Fundación, Kerchowski es. sí, de la Fundación Zambrano, me dijo, pero si vos estás en alemán, que te vea esta médica Carla, que es brillante, bueno, maravilloso eso. Y entonces yo iba por los anteojos, le cuento al gran público, anteojitos porque tengo cataratas, y resulta que no hubo anteojos. Me pasaron por un montón de aparatos y me dijeron, no, te tenés que hacer una iridiscotomía, algo así. Iridotomía. Lo que nosotros hacemos, todo lo que van a ver los pacientes habitualmente que termina en tomía, o es que nosotros sacamos un pedacito de alguna estructura, en este caso del iris. Por eso se llama iridotomía. Bueno, imagínate,
Carla y audiencia, en ese momento que yo iba por otra cosa, sabiendo que tengo cataratas, que me podrían haber dicho algo por las cataratas, que pareciera que les confieso sin que nadie se entere que me iba a operar otra persona, pero que me va a operar la doctora, si Dios quiere, en junio, julio, agosto, cuando ella lo disponga, ¿no? Porque tengo que verla el 14 de mayo para ver esto cómo sigue esto que me ha hecho. Bien, entonces esperamos una explicación sobre todo esto, Carla, vos que sos una estudiosa. Una leve introducción que me parece súper valorable y que médicos, justo ahora en este momento hablamos de Natalia, pero siempre que el paciente va a una consulta médica y oftalmológica, está espectacular que nosotros como médicos de este lado hagamos una evaluación integral del paciente, porque muchas veces algo habitual es consultar por la catarata, por la pérdida de visión, pero en un montón de casos, como fue el tuyo puntualmente, hay un problema que va más allá de eso de la catarata. Entonces, dos de los problemas importantes, porque los mencionaste, a descartar y sobre todo a medida que el paciente va sumando años, va creciendo, se hacen más frecuentes, que una es lo que vos mencionabas, que es la maculopatía, y otra muy importante, que es el glaucoma, que es en lo que yo me especializo. A grandes rasgos, para la audiencia y que quede como información, el problema en la mácula es un problema a nivel de la retina. Y lo que afecta en general es la zona central del ojo. O sea, lo que va a notar el paciente es, por ahí en la lectura, una manchita negra en el centro. Por el contrario, el glaucoma, ¿por qué es tan importante? Y nosotros los que nos dedicamos a esto, nos sirve mucho esta difusión para la prevención. Lo que hace es lastimar lo que se llama nervio óptico, que es un cablecito que une el ojo con el cerebro. Por eso es tan importante, porque una vez que ese nervio se lastima, ese cablecito se afecta, no tengo manera de volver para atrás. Por eso es que nosotros decimos que el glaucoma es la principal causa de ceguera o de pérdida de visión irreversible. Por eso está espectacular esto que yo te comentaba de detectar esos factores de riesgo donde el paciente puede llegar a tener glaucoma para actuar a tiempo. Y el glaucoma, opuesto a la maculopatía, esto siempre es en términos generales, no afecta el centro, sino que lo que va afectando es de afuera hacia adentro, lo que nosotros le decimos la periferia. Por eso, muchas veces, la maculopatía, cuando el paciente lo tiene, lo advierte más rápido, porque es una afección central donde el paciente lo suele notar. En cambio, en el glaucoma, como la afección va de afuera hacia adentro, cuando llegan los síntomas ya es tarde muchas veces, porque cuando llega al centro ese problema, no tenemos manera de actuar. Entonces es importantísimo que los médicos y los pacientes asistan a los controles para, como hizo en este caso Natalia con vos, detectar ese problema y actuar, y ahora, ya que actuamos, te hicimos el procedimiento, ya no tengas ese riesgo de perder visión a futuro. Ahora bien, doctora, estos estudios no se hacen en todos lados. Nosotros en medicina tenemos la parte clínica, que es lo que uno puede captar del consultorio, pero afortunadamente con la tecnología, el desarrollo y muchas especialidades donde dentro de esa oftalmología se vio muy beneficiada, tenemos los estudios complementarios que nos permiten detectar las cosas antes de que sucedan, que es, por ejemplo, en el caso del glaucoma, hay estudios que nos permiten detectar daño a nivel del nervio antes de nosotros tener un daño importante en el paciente, ya sea en el campo visual o... Entonces, uno es capaz de actuar antes, prevenir el daño futuro, simplemente pasando por una máquina y obteniendo esa información. Entonces es importante que en la medida de lo posible asistan a lugares donde puedan hacerle la evaluación clínica correspondiente y avanzar después en el diagnóstico con los estudios complementarios. ¿Se pueden prevenir estas patologías, doctora? Sí, totalmente. El glaucoma puntualmente, nosotros los dividimos a dos grandes grupos, que es el glaucoma crónico y el glaucoma agudo. Y los dos tienen distintos factores de riesgo, por decirlo. Hay un montón de tipos de glaucoma, yo te hablo en términos generales. Y dentro de los glaucomas tenemos los de ángulo abierto
o ángulo cerrado, que es lo que yo te comentaba la otra vez, que es de acuerdo a la zona de drenaje del líquido que está en el ojo. En general, para información, que era lo que un poco, viste la duda que nos planteaba y hablándolo, el glaucoma de ángulo estrecho, generalmente, que es el padecimiento que tuviste vos, Jorge, lo que nosotros hacemos en general es ver distintos factores de riesgo, pacientes que usan anteojos para lo que se llama hipermetropía, en general son pacientes que tienen ojos chiquititos, entonces los espacios dentro del ojo son más chiquititos y eso hace que el drenaje también lo sea. Entonces, cuando la zona de drenaje es pequeña, hay un riesgo, de acuerdo a distintas circunstancias, un estrés grande, a veces incluso ir al cine que está muy oscuro, algunos medicamentos que lo que hacen es dilatar la pupila, que es la pupila es el agujerito que tenemos dentro de los ojos, eso hace que pueda bloquearse por completo el drenaje y que la presión del ojo aumente de golpe. ¿Y por qué nos importa la presión del ojo? Porque es el principal factor que nos lleva a tener glaucoma. Entonces, en esos pacientes que nosotros vemos un riesgo a que el drenaje pueda bloquearse, es que actuamos haciendo un drenaje alternativo como una valvulita de escape, que es esto que se llama iridotomía, que es hacer como si fuera un orificio a nivel del iris, que el iris es la parte de color del ojo, para que si ocurriera alguna de estas circunstancias donde se cierre ese drenaje, tenga el líquido un escape para no producir ese aumento de presión que lleva a ese glaucoma, que es bastante riesgoso porque es el que nosotros le decimos glaucoma agudo, que es el que tenemos muy poco tiempo para actuar para que el paciente no pierda la visión. Por eso es muy importante el control oftalmológico, detectar estos factores de riesgo y actuar si el paciente lo presenta. Qué importante esto que estamos escuchando de una estudiosa como vos. ¿El glaucoma se lo asocia a la diabetes? ¿Esto es correcto o no? Es correcto. Puntualmente el glaucoma crónico de ángulo abierto, glaucoma crónico simple, que es otro tipo de los glaucomas, que no es este que te comenté de ángulo estrecho, tiene distintos factores de riesgo también, que la diabetes es uno de ellos. La diabetes nos puede producir aumento de la presión por distintos mecanismos, pero es muy importante controlarse. Yo voy a aprovechar este momento para otros factores de riesgo importante, que es la edad, o sea, mientras la incidencia de glaucoma aumenta conforme el paciente va creciendo, después de los 50 años es mucho más eh, frecuente que aparezca glaucoma, ni hablar después de los 70. Otro factor importante es la historia familiar. Todos los pacientes o en la audiencia que hayan escuchado que algún familiar o perdió visión por la presión de los ojos o usaba gotitas por algún motivo, está bueno que consulten porque el glaucoma tiene un componente hereditario importante. Y otro para mencionar, para no extendernos mucho en el tema, es que los traumatismos, algún golpe, algún antecedente de algo a nivel de los ojos puede producir con el tiempo un glaucoma. Entonces, si presentan cualquiera de esos antecedentes, vayan a un control con nosotros para tomar la presión sobre todo, que es una de las pesquisas importantes que hacemos, y bueno, chequear después, como decías vos, con los estudios y demás, para prevenir, porque la clave del glaucoma es la prevención. Carla, estamos escuchando atentamente esta información, como me gusta decir a mí, formativa, que nos estás dando, y uno también piensa, el médico de hoy, además de lo que estudió, tiene que estar atento a los avances tecnológicos, ¿eh? Y especialmente en esta maravilla que resultó ser el láser, ¿o no? Totalmente. Nosotros, gran parte de ser buen médico, esto es una opinión personal, hoy es estar actualizado. Eh, la medicina cambia mucho constantemente y el fin que tenemos como médicos es generar al paciente el menor daño posible como fin principal. Uno siempre quiere curar o hacerlo mejor, pero si además de curar podemos hacer el menor daño posible al paciente y el mayor confort,
estamos hablando de lo ideal. Entonces, hoy que tenemos tecnología, que tenemos cirugía mínimamente invasiva, que tenemos un montón de cosas para que el paciente pueda ser intervenido, volver a su casa y tener una vida normal, yo creo que estar actualizado y estar en esas tendencias nos va a hacer mucho mejores médicos y pacientes tratados de la mejor manera. ¿Podemos decir, lo que no entendemos nada de nada, que la maculopatía se cura o no? Mira, en general, estos dos problemas de los que hablamos no tienen una cura definitiva. En la maculopatía, lo que se hace es muchas veces tratar en su periodo que nosotros le decimos húmedo o inflamatorio o que tiene líquido, con algunas, muchas veces inyecciones en los ojos, que lo que intentan es bajar ese líquido, esa inflamación, y muchas veces, lamentablemente, la maculopatía está en estadios donde no es posible un tratamiento. Entonces, no es curable, sino que hay que agarrar a tiempo y tratar en los momentos donde se pueda. Y en cuanto al glaucoma, no tiene una cura específica, lo que hacemos es frenarlo. Por eso lo ideal es agarrarlo a tiempo para que tratemos adecuadamente y eso no progrese en el tiempo. Qué importante es la prevención, ¿no? En todo. Y en este caso acudir a los especialistas para cuidarse uno, la vista, con la ayuda de estos médicos como vos, que están para eso nada menos. Dime, cataratas, viste que se habla tanto de cataratas y como yo me tengo que operar de cataratas y lo voy a hacer contigo, ¿cuándo hay que operar cataratas? Porque, por ejemplo, los pacientes habrá tantas situaciones que ves todos los días, pero qué sé yo de lejos veo perfecto, pero pareciera que un ojo trabaja por el otro. Yo ahora estoy con este lente que no tiene ningún aumento de nada, es como si estuviese sin anteojos, pero para leer estoy con el anteojo chiquitito porque leo todo el día, leo 8 o 10 horas por día, ¿no? ¿Cuándo es conveniente operar cataratas y por qué? Mira, la catarata básicamente es cuando la lente natural del ojo, que se llama cristalino, empieza a opacificarse y no deja entrar la luz de manera tan clara como antes. Entonces empiezan los problemas visuales. Cuando decidimos operar la catarata va a depender mucho del paciente. En general, operamos cataratas cuando ya notamos que esa opacidad del cristalino empieza a bajar la calidad y la cantidad de visión que tiene el paciente. Pero hoy, volviendo al tema de los avances tecnológicos y demás, podemos llegar a operar las cataratas más tempranamente porque, ¿qué pasa? Cuando uno opera la catarata, reemplaza por una lente intraocular, es como si fuera una prótesis que nos permite en los pacientes calcular la graduación, las dioptrías que tiene cada paciente individual y al hacer la cirugía poder hacer que ahorremos al paciente del uso de anteojos o que bajemos mucho la necesidad de anteojos. Entonces, actualmente uno decide operar la catarata cuando ya vemos que hay una manifestación en el cristalino de esa opacidad y cuando ya empieza a perder calidad de vida el paciente y no necesariamente cuando ya perdió mucha visión o esa catarata es muy, muy dura, porque siempre vamos a disminuir el riesgo del paciente cuando no sea una catarata tan intensa que después nos traiga complicaciones. Entonces, a grandes rasgos nos basamos en la subjetividad del paciente, en lo que siente, en cómo está viendo, en la calidad de vida, y por otra parte en realmente que se justifique de manera, o sea, en términos médicos, la dureza del cristalino, qué tanto está afectando a nivel clínico del ojo esa catarata. El gran público, los que transitamos por la vida, vemos que cataratas generalmente tienen personas mayores. ¿Hay gente joven que tiene cataratas? Sí, la gran mayoría es en pacientes adultos porque el tipo de catarata más frecuente es lo que se llama catarata senil, que es por el paso del tiempo. Pero hay muchos casos de cataratas asociadas o a traumatismos, la misma a diabetes, por ejemplo. Hay pacientes que usaron corticoides mucho tiempo y también desarrollan cataratas más tempranamente. Los pacientes miopes suelen desarrollar cataratas a veces a partir de los 50 años.
E incluso hay niños o personas muy, muy jóvenes que pueden tener lo que se llaman cataratas congénitas. Así que podemos encontrar pacientes de todas las edades, si bien lo más habitual es en la edad avanzada, nosotros hemos operado pacientes, incluso niños, hay recién nacidos donde lo podemos encontrar, es una patología bastante, bastante habitual. Qué dato importante o qué datos para el gran público. Bien, y hoy la gente se opera de cataratas, la mayoría, vecinos, amigos, familiares, y están bien. Eh, Sabemos que el láser ha avanzado de manera notable. ¿Cuáles son los riesgos de una operación de cataratas? Mira, la catarata en sí, nosotros lo que usamos es una tecnología que se llama ultrasonido y ahí podemos, digamos, en el mismo procedimiento ayudarnos de la herramienta que es el láser para algunos pasos puntuales y hay otras cirugías que son puramente realizadas con láser. Hoy los riesgos de la cirugía de cataratas son básicamente los de cualquier cirugía, primero, que es la infección. O sea, nosotros van a ver que todos pacientes que operamos damos antibióticos antes y después, porque es el riesgo de siempre de cualquier intervención. Hay otro riesgo que muchas veces los pacientes, cuando uno opera de cataratas, lo que nosotros hacemos es mantener una membranita del ojo donde apoya la lente intraocular que colocamos. Esa membranita muchas veces puede tener una debilidad o un traumatismo en la cirugía o lo que fuera que hace que no sea lo suficientemente, digamos, tensa o que nos permita sostener la lente y que haya que poner otro tipo de lente con un sostén diferente o a veces incluso hacer una segunda cirugía para colocar la lente. Y después hay complicaciones que son más tardías, por decirlo, que a veces puede haber una inflamación a nivel de la retina, que eso con gotitas se trata, y hay algunos pacientes que no es lo más habitual, donde puede subir la presión en el posoperatorio, pero en términos generales los riesgos es la infección y que el sostén de la lente no sea el adecuado y que haya que hacer alguna otra cirugía. Doctora Carla, algo que me has dicho y que me sorprendió, creo que la gente no está muy enterada, que en algunos casos o en todos los casos ahora operas cataratas con una sedación. ¿Por qué? Mira, eso es muy variable de acuerdo a cada sanatorio, cada cirujano. A mí puntualmente me gusta mucho operar con una leve sedación por dos cosas, por confort tanto del paciente como del cirujano. Nosotros siempre que el paciente esté tranquilo, esté quieto, va a ser mucho más amena la cirugía que solo con anestesia de gotitas, donde el paciente está súper consciente, está escuchando, entonces eso a mí puntualmente me gusta con una sedación porque que es mucho más rápido el procedimiento, más ameno. Carla, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra visión? La parte alimenticia influye, las pantallas, lo que estamos todos los días con la pantalla, los telefonitos. ¿Qué debemos hacer? Lo que es alimentación, todo lo que sea saludable siempre nos va a ayudar en todo el cuerpo, no solo en los ojos. Puntualmente para los ojos, algo que se está estudiando y que mejora tanto el ojo seco como distintas estructuras a nivel ocular es el omega 3, ¿viste? El aceite de pescado, todo lo que son los derivados del retinol, como la zanahoria, todo lo que sean pigmentos, eso mejora la salud ocular. No hay algo puntualmente que lo preguntan muchos los pacientes para evitar lo que es la catarata, pero los hábitos de vida saludable, sobre todo en lo que es la maculopatía que hablábamos recién, previene mucho el no fumar, el comer sano, comer con pocas grasas, eso es algo favorable. Después, en cuanto a las pantallas, es una lucha y sobre todo de esta época que lamentablemente en todas las tareas, todos los trabajos, todas las profesiones, hoy tenemos que estar frente a la computadora y ni hablar los chicos que tienen desde edades muy tempranas acceso a todo lo que son las pantallas, porque eso lo que hace es aumentar mucho el índice de miopía. Y la miopía es un factor que después nos aumenta el riesgo de un montón de patologías, ya sea
alteraciones a nivel de la retina, el propio glaucoma. Entonces tenemos que estar muy atentos, como los padres, los chicos, que los chicos no solo estén frente a pantalla, sino que tengan actividad al aire libre, que en lo posible vean televisión lo más lejos de los ojos, porque esa visión cercana del celular es peor todavía para el desarrollo de miopía. Y algo muy saludable es siempre descansar, cerrar los ojos cuando estamos mucho tiempo frente a una pantalla, colocarse gotitas de lubricante, todo para prevenir lo que es el ojo seco. Carla Salina Indovino, doctora, estudiosa, sus amigos, la gente, sus compañeros dicen, es una eminencia. La gente de Buenos Aires decimos, se nos va Carla Salina Indovino a su tierra, a la tierra de Saldívar, a reemplazarlo. Se nos va, que nos vamos a tener que ir a Mendoza para ver a esta doctora que estamos haciendo conocer y estamos reconociendo su labor. Mira, es una pregunta difícil. En el corto plazo no sé más adelante, por ahí, viste, siempre la tierra tira un poco. Actualmente estoy yendo algunas veces al mes a operar, a atender allá, pero bueno, en el corto plazo no, pero no lo puedo negar para el futuro. Bueno, ahora sí, la última pregunta, ¿no? Carla, joven, profesional de la medicina argentina, estudiosa, brillante, mi médica oftalmóloga, ¿qué es la vida? Mira, la vida para mí es, y eso lo voy aprendiendo a medida que uno crece, viste, cuando sos joven pensás que la vida mucho es el futuro. Hoy te digo que es el día a día, el disfrutar, el tener bien a la gente que querés, cerca, sana, el disfrutar mi marido, mi perro. ¿Cómo se llama el perro? Bruce. ¿Y cuánto hace que lo tenés? ¿Cuánto hace que lo tienen? Y cumple 5 años van a ser. ¿Lo adoptaste o lo compraste? Lo adopté en plena pandemia. Y te diría eso, el disfrutar del trabajo, el agradecer de lo que nos toca, el estar bien, el hacer lo que nos gusta. Así que eso es para mí la vida. Bueno, mi doctora, oftalmóloga brillante de mi país, nuestro país, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Si Dios quiere, te voy a ver por tu indicación. He pedido hora el 14 de mayo para que sigas viendo las operaciones que me has realizado, cómo están mis ojos y prepararlos para las próximas intervenciones, curar mis cataratas. Mi saludo afectuoso, un abrazo al sostén, a tu compañero de vida, a Lucas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Carla. Nos vemos el 14 de mayo en el consultorio, tu consultorio. Que anden muy bien. Hasta siempre. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao, chao. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hace tu reserva telefónicamente o en nuestra web
Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Encanto del Río. En Villa La Angostura, un lugar privilegiado por la vista que ofrece y el paisaje que lo rodea. Hostería, ubicada a orillas del río Bonito, tu mejor opción para descansar en familia. Cabañas con el inconfundible estilo patagónico, para 2 a 10 personas, y aparts de 1 o 2 dormitorios, con todas las comodidades para que pases una estadía inolvidable. Encanto del Río, tu refugio en la Patagonia. Vamos a charlar, a mantener un diálogo con un empresario argentino joven de una empresa de familia que tiene una historia interesantísima para conocer y reconocer. Muchas gracias, Gustavo, por prestarte esta charlita. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Jorge, muy bien. Gracias a ustedes por esta invitación que es muy lindo y gratificante cuando tus palabras que me dijiste en el prólogo de todo esto. Te agradezco muchísimo. ¿Dónde naciste, Gustavo? Yo nací en Casilda en el año 1971, un 2 de enero. Yo nací, prácticamente estuve hasta los 7 años, prácticamente no, estuve hasta los 7 años en la zona rural, en el campo, donde está el molino en estos momentos. Es un campo que viene de una sucesión de mi tatarabuelo que llegó en Argentina por allá por los años 14, y ahí comenzó con una pequeña chacra de 50 hectáreas, que es la que está ahora también, que se viene manteniendo. Yo soy la 5ª generación, y estamos hoy junto a mi padre Rogelio, mi hermano Damián y yo en cabeza de esa sucesión de hombres de campo, sería, que hoy sería de campo, industria, como vos lo dijiste, que esa palabra suena linda y debe sonar linda siempre, ¿viste? Te voy a preguntar otra cosa. Tus padres, ya lo has dicho, tus padres viven, Gustavo. Exacto. ¿Cómo se llaman? Mi padre Rogelio José Torresi, mi madre lamentablemente falleció hace 2 años. Que fue una gran persona. Bueno, sí. ¿Y mamá cómo se llamaba entonces? Vamos a hablar en tiempo presente, porque los que nos amaron, Gustavo, y amamos, están siempre acá y aquí, en tu corazón y en tu mente. Gustavo, dime cómo se llaman. ¿Cómo se llama mamá? Hablemos en tiempo presente. Mamá Marta Rosa Matievich. Marta. Viene de 8 hermanos también ella. Ufa. Y me emociona porque siempre, viste. Y bueno, no hay una emoción más hermosa. Esa persona que es así. No hay palabras a veces. No hay palabras. Es así. Te iba a preguntar qué es mamá y papá y lo estás diciendo. Sí. No tiene. Viste, son esa matriz que te forman y que yo tengo 54 y viste, y ahora me toca cumplir a mí el rol de padre y no es fácil. Yo tengo gemelos de 17 que van para 18. Muy bien. Mi hermano tiene trillizos de 22. Medio loca la familia, viste. Mi vieja quería nieto y de un tiro le metimos 5. Qué divino. O sea que vivió la felicidad de educarlos, de criarlos a ustedes. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermano se llama Damián, somos 2. Mi hermano Damián, que tiene los trillizos, Paloma, Milagro y Tomás. Y yo, Gustavo, que tengo a Juan Francisco y a Bautista José. Papá y tío de 3. Exactamente. Y decime, ¿cómo era Gustavito a los 8 o 9 años? Gustavito era muy inquieto
y ahora lo sigue siendo, pero con un grado un poco más de madurez. Pero yo creo que esa inmadurez y esa gana de hacer te hacen llegar a lugares donde vos decís, che, mirá dónde estoy parado ahora, que hay que manejar cosas, tomar decisiones, y hay que tener un grado de inmadurez para a veces lograr cosas. Lamentablemente, en algunos casos, ese grado de inmadurez te podés volcar, pero si no lo probás y no competís, si no estás en pista, te puedes perder en cosas lindas en la vida, del lado empresarial y del lado de la familia también. Ya nos vas a contar. ¿Conociste a tus abuelos, Gustavo? Sí, conocí a mi abuelo, conocía a uno de los abuelos, a Juan Vicente, que viene porque los Torresi eran así: tatarabuelo Juan Vicente, bisabuelo Luis Vicente o Luis Juan era. Luis Fernando, perdón. Luis Fernando. Después mi viejo, Rogelio José. Y yo vuelvo porque mi viejo la rompe, tendría que haber sido Juan. Y no, claro. Entonces yo a mi hijo, ¿cómo le puse? Juan. Entonces volvemos a Luis Juan, ¿viste? Mira vos. Dime, Gustavo, y tuviste un privilegio, ¿no? Es decir, el privilegio de tener tus padres educadores, esta emoción que te lleva a recordar que siempre tienes aquí a tu madre querida, a tu padre que lo tienes contigo, y a tus abuelos. ¿Y con quién de tus abuelos o abuelas estabas más cerca? Hay tantas cosas que te la quiero hacer corta porque yo sé que a vos te gusta esto, porque te viene en la nota, y me encantó de la forma que lo haces, de meterte en lo interno de la familia. Escuchá esto, en el campo donde está el molino, la casa, que algún día te voy a mandar la foto, o cuando hagamos, en esa casa vivía mi bisabuela, mi abuela, mi viejo y mi vieja, y yo y mi hermano. Éramos 3 generaciones en una casa. Viste que ahora no pueden vivir en cosas. Ahí éramos 3 generaciones, y de ahí, a donde uno mama todo lo de la abuela, mi abuela Pierina y mi abuelo Juan y mi bisabuela Ana. Mi bisabuela Ana me había enseñado el Padre Nuestro en latín, porque hablaba latín. Una locura. Y ella todo, suponete, hoy era San José, yo tenía que comprarle la vela, después cuando habíamos venido para la velita para San José, y todas esas cosas que no te olvidas más, ¿viste? Mi abuela, que la abuela pasaba a ser, cuando vos vivías en la familia, la abuela ocupaba el rol más de madre, ¿viste? Porque vos te volcabas más a tu abuela porque te daba todo. Entonces yo a mi vieja de grande la entendía, le digo, ¿cómo no vas a estar celosa vos que yo me volcaba más a mi abuela que a cosas? ¿Viste? Claro. ¿Te cocinaba algo? ¿Qué cosas ricas te daba esa abuela? Mi abuela me daba, y viste lo que los abuelos te dan todo. Todo, claro. Todo, ¿viste? Todo lo capricho que vos tenías, y yo que abusaba un poco de eso también, ¿viste? ¿De dónde vino ese tatarabuelo? ¿De qué lugar del mundo? Vino de Montegranaro, provincia de Ascoli Piceno, en Italia, que estuve en Italia, los busqué a los Torresi allá, y no pude encontrar bien, encontré a unos Torresi, pero no pude sacar si venía directamente, viste, de esa familia, pero fui a buscar la tierra, me traje tierra de Montegranaro en un frasquito. Ahí te das cuenta, viste. Que eso vos sabés que los tanos, como le decimos cariñosamente a los italianos, nos han dado ejemplos de laboriosidad, Gustavo, y de familia, ¿no? Esto que cuentas, que vivían en esa casa del molino, bisabuela, abuela, tus padres, vos, tu hermano, qué maravilla. No sé si hay muchas historias así, que vivían 3 generaciones en una misma casa, no, que viste que vos decís, no, tenía la casita allá, la otra, no, la misma casa, la casa tiene 3 habitaciones, ¿me entendés? En una vivía mi abuela sola, porque mi bisabuelo había fallecido, mi abuelo con mi abuela, pegada contigua a mi viejo con mi vieja, y como no había más habitación, mi hermano y yo dormimos hasta los 7 años juntos, con mi viejo y mi vieja. Mirá vos, qué cosa, qué lindo lo que dices.
nos volvimos a Casilda porque cerró la escuela de campo, ¿viste? Cerró la escuela de campo. A ver, Fundada por mi abuelo, ¿eh? ¿cómo era ese pibito? ¿Cómo era Gustavito en el cole? En esa escuela, contame algo de la escuela de campo, alguna maestra, si recordás. Te voy a contar algo que te va a volver loco. Escuchá, el otro día me llegó, éramos 12 alumnos en un mismo aula, pero estaba de primero a séptimo. Primero, segundo y tercero miraban para atrás, el pizarrón de atrás. Y de cuarto a séptimo miraban para adelante y la misma maestra. La misma Silva era el apellido, no me acuerdo el nombre, pero Silva era el apellido. Silva. ¿Sabés qué hacía? Se daba vuelta, le daba lo de primero, segundo y tercero. Y bueno, entonces, viste, todo el material para. Porque no podía, imagínate que éramos 12 alumnos y yo era el único de primero, pues yo hice 3 años. Después miraba el otro día la edad, saltaba de 8 años a 16 años. Y la maestra no sé cómo hacía, pero yo digo siempre que nunca aprendí a dibujar porque los más grandes me dibujaban, ¿viste? Porque era como era la mascota del aula, ¿viste? Es que la mascota, qué hermoso lo que cuentas. Nada, cosa que vos decís, yo a veces me pongo, que vos me llevás para atrás y te ponés a retrotraer todas esas cosas y decís, mirá las cosas que se vivieron, yo tengo 54, estamos hablando en el 77, 78, Sí. estamos hablando de 150 años atrás, ¿viste? Y vos decís cómo cambió todo. Cómo cambió todo, pero claro, tuviste el privilegio de tener abuelos, bisabuelos, tus padres divinos, estar con tu hermano. Y también suelo decir yo hace muchos años, los chicos que del campo dialogan con las estrellas, que aquí en Buenos Aires o en los malos aires no vemos, dialogan con las estrellas, ¿no? ¿Fuiste a la escuela secundaria, estudiaste o no? Sí, después cuando vine a Casilda, escuché la que hizo mi vieja. Todo lo que logramos venir del campo, el 90% repitió, porque vos imaginate que la escuela de campo, esa maestra que le daba a 12 alumnos, ¿cómo hacía para? Y mi vieja me mandó a una maestra particular en enero y febrero, para que yo me ponga a tono cuando entré en Casilda, porque era, viste, venía de la jungla y entraba a la gran ciudad. Entonces, bueno, con eso pude acoplarme y no repetí. Y ahí arranqué, después hice la secundaria, después hice la carrera universitaria, la licenciatura en Administración Agropecuaria y Agroindustrial con la Universidad del Salvador. ¿Terminaste la carrera? Terminé la carrera, el director de la carrera con una amiga quiso que le gustó mucho la tesis y tuvimos 2 años de profesores de marketing. Yo después no pude seguir más con los tiempos, pero fue muy rápido todo eso, ¿viste? Y muy lindo, muy lindo. Lo que pasa que como yo había arrancado medio de tarde a estudiar, yo había hecho la práctica antes que la teoría, mirá la locura esa. Entonces cuando yo tenía un profesor, le digo, usted está bien lo que está planteando, pero en la práctica no es lo que usted dice. En los mercados pasa esto, en el mercado de futuro usted está diciendo que un put viene acá, pero el productor no lo compra por esto. Entonces todo eso gustó. Entonces íbamos con el profe a dar clase, me llevaba a mí como no era tan nene, pero porque había arrancado medio de tarde, porque, viste, en alguna época en el campo, en la década del 90 se sufrió mucho porque hubo una época donde el campo la pasó mal, ¿viste? Hasta una heladería pusimos en Casilda para sostener la unidad agrícola. ¿Me entendés? ¿Viste? Esas cosas que vos no te querés caer y vos decís, bueno, acá hay que crear otra fuente de ingreso y en su momento fue una heladería de un amigo de mi viejo que tenía una heladería y se había cansado y bueno, sigámosla nosotros. Gustavo, Marta, tu adorada madre, ¿era argentina? Argentina, Matievich, croata. Croata. Vos vas a escuchar un apellido conocido a nivel de industria frigorífica. Matievich es muy fuerte, hermano de mi vieja era. Ah, mirá vos. En realidad, de los 8 hermanos quedan 2,
uno es José Esteban Emilio Matevich, y mi otra tía, yo la conozco como Gallega, ¿viste? Le decían Gallega, pero no me acuerdo el nombre, como le Ángela Matevich. Ángela. Ángela. Te imagino un muchacho, un joven empresario muy activo, hiperactivo, te imagino, y por eso fuera de cámaras te preguntaba el amor de tu vida, y la mencionaste, con la cual hubo un fruto de ese gran amor, gemelos. ¿Recordás vos el nombre de esa mujer que te acompaña? Mi vieja, viste, la madre no tiene, vos no la podés poner en ninguna balanza, no se pesa, ese amor es el único que no se pesa. Qué bueno eso, qué bueno esto que dice. Esto te lo saco. Amor es la primera vez que lo digo, me lo sacaste vos. Nunca escuché nada. ¿Qué definición, Gustavito? Te juro que, no sé, me salió de, viste, cuando natural, porque ni la pensé. Contesté directamente tu pregunta. Y porque lo siento así, porque para mí ese amor es incomparable y no tiene balanza de... Bueno, después Milena, una persona excepcional. ¿Viste cuando vos decís detrás de un gran hombre, de una gran mujer? Yo me considero un tipo, no sé si un gran hombre, pero un tipo que va al frente. Cuando vos hablabas de empresario, el empresario, ¿todavía sabés lo que me falta para ser empresario? Que el corazón a veces no mirarlo tanto y no a veces late. Yo creo que soy un gran emprendedor aguerrido. Emprendedor aguerrido. Un emprendedor aguerrido. Cuando no tenga corazón, o cuando no tenga, porque cuando no lo tenés te morís. Cuando vos te ponés acá y ahí te convertí en empresario. ¿Cómo la conociste a Milena? Acá en Casilda, venía a bailar acá, de San José de la Esquina, una persona excepcional. También, viste, uno tiene momentos críticos en la vida, altibajo, ida y vuelta, y va ahí, y ahí te das cuenta de lo que están. Los que están al lado. Los que están al lado. Pero te agrego que agregada de una gran mujer, tenés un gran padre y un gran hermano, que eso hace a lo que vos te consolides, ¿viste? Cuando pasás de un estado líquido a sólido, te consolidás, porque a veces no es fácil, ¿viste? Entonces vos vas al frente, ¿cómo vas al frente? Y cuando tenés el batallón. Qué bueno esto que dices. ¿Y tus hijos cómo se llaman, los gemelos? ¿Qué edades tienen? Ya lo dijiste, pero el nombre de los dos quiero. El nombre, uno es Juan Francisco y Bautista José. Dos varones. Dos buenas personas. Uno empezó a estudiar ahora negocios digitales. Mirá de lo que estamos hablando. Negocio digital. Negocio digital. Qué capo. ¿Viste? Es el que va a llevar Pará, y mi sobrino, él va a hacer la primera promoción de negocios digitales. Tomás, el hijo de mi hermano. El primo, los primos. Mirá vos. Los primos. Los primos que deben ser como hermanos. Exactamente. ¿Cómo es? Y después están Paloma, que estudia nutrición, y Milagro, que estudia comercialización y ya está laburando en la bolsa de comercio. Empezó a los 20 años, hoy tiene 22, porque tenía ganas de laburar. ¿Trabajan todos en la empresa? No. ¿Quiénes son los que trabajan en la empresa? No, ellos están estudiando todavía, pero estos estudiando quisieron empezar a trabajar en una bolsa de comercio. Paloma me estaba también haciendo cosas ahí con mi hermano, con nosotros, en la parte de venta. Ahora está haciendo cosas de nutrición. Tomás está viendo también, aporta ideas. Y bueno, y Bautista, el otro mío, viste, son gemelos. Y bueno, todavía está pensando con qué hacer. Que tiene sus tiempos, cada uno tenemos sus tiempos. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por permitirme hacer este tipo de preguntas, porque hace años que sostengo que hay que revalorizar el sentido de la familia para darle, Gustavo, un sentido cierto, como se lo das vos y tu hermano, por supuesto, a la vida, ¿no? Un sentido cierto a la vida,
claro, formados por Marta, por papá, que lo tienen ahí, por tus abuelos. Qué lindo esto, gracias, de todo corazón, muchas gracias. Bueno, ahora sí, contame un poquito, hace una pequeña síntesis de la empresa, la historia de esta empresa que ha llegado ahora con ustedes a, eso me llamó la atención, a acudir a una empresa turca, que supongo, para acudir a una tecnología que deben haber estudiado, analizado, investigado, muy útil para el molino. A ver, contame, ¿cómo es esto? Bueno, te cuento rápido para que vos veas cómo se llegó a esto, porque también la cuota de suerte para mí, todo empresario, emprendedor aguerrido, como te decía yo, necesita, ¿viste? Nosotros, como te decía, somos la quinta generación de contratistas, arrancó mi tatarabuelo, siguió mi bisabuelo, abuelo, mi viejo, cuando entra mi viejo y mi abuelo y nosotros, le empezamos a dar una rosca más grande porque, viste, la subdivisión de las tierras se empiezan a dar generacionalmente. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, acá que tenemos que generar más ingresos, de la heladería, y después de la heladería se empezó a encontrar la rosca al campo con el tema de empezar a agregar valor, ¿entendés? Primero le generamos superficie a las cosechadoras, es decir, bueno, vos dependías de que te contraten, vamos a generarle nosotros la demanda a las cosechadoras. Entonces empezamos a alquilar campo. Cuando alquilamos, llegamos a una superficie entre 4 y 5 mil hectáreas que la estamos manteniendo en arrendamiento. Dijimos, bueno, ahora hay que agregar valor. Vamos a agregar valor a uno de esos cultivos. Ese cultivo fue el trigo, porque analizamos la zona que estábamos y el trigo era el que más oportunidades daba con el tema de los subproductos también, porque tenemos como subproducto el afrechillo. Acá hay fábricas de alimentos balanceados, se usa mucho como fibra el afrechillo. Y bueno, y comenzamos con el molino por allá por el 2012, 3 de marzo de 2012. Sí. Y empezamos con un molino de 30 toneladas. Ese molino estuvo funcionando hasta hace poquito, 6 de noviembre de 2025, que arrancamos con el ansiado molino turco que vos decís. Ese molino turco, ¿de dónde viene? Ese molino turco, viste que yo te decía ahí que soy inquieto, si yo me muevo, voy, congreso, pum, llego a un congreso en Córdoba de molinería y encuentro en los stands, había Zangatti, Bühler, Bühler es lo más, en molinería, una empresa suiza, es lo más grande que hay en molinería. Después le siguen Zangatti, que es italiana, y hay otros. Y estaban los turcos ahí en el podio, pero yo no los conocía mucho. La industria turca es muy buena, es muy buena. Yo le digo siempre a los turcos, porque ahora me hice amigo de varios turcos, porque hay uno que habla español, el que nosotros trajimos, que actúa de traductor, Suleimán se llama, como el de la novela. Suleimán es un personaje que, bueno, en su momento lo conocí a Chen en ese congreso que vive en Colombia, se había casado con una colombiana y los turcos lo habían contratado para esta posición en Argentina. Y bueno, de ahí empezó y los turcos, viste, cuando vos, así como hablando con vos, que hay, vos te das cuenta, un amigo italiano mío dice, cuando hay pele, que hay piel, que vos decís, esa forma de que vos te entendés con el otro, y dice, pero nosotros queremos algo en Argentina. Pero yo vine a la exposición nada más, le digo. Yo cómo te voy a comprar un molino si recién arrancamos, eso había sido 2019. Le digo, no. Y bueno, no, que nos gusta la empresa de ustedes, que esto. Que a los 2 meses tenían a los 2 hermanos de la empresa turca acá en Argentina, en Casilda, y hablando para hacer el negocio. Y viste, no es fácil hacer negocio con los turcos. No, me llama la atención. Y lo logramos hacer. Un italiano y un turco hicieron el negocio. Nos financiaron 3 años, Jorge. Nos financiaron 3 años. Le digo, mirá, yo no te puedo encarar. Yo la única forma, 3 años, si me lo da para pagar, lo encaramos. Y lo encaramos. Nos agarró la pandemia, nos agarró que no podíamos transferir el dinero al exterior. No sabés, pasamos de toda la que vos te imagines. Se estaba por caer el negocio. Me faltó hablar en ese momento con Alberto Fernández, porque hablé con Economía, con el Ministerio
¿viste? Para que nos dejen liberar los fondos, porque nosotros teníamos la cuotita guardada para mandar, ¿me entendés? Y los turcos me decían, pero ¿cómo no me podés mandar la plata? Y no la podemos mandar porque no te dejaban, ¿me entendés? Y bueno, y se superó eso también, con intervención del ministro de la provincia de Santa Fe, que hablaban y nosotros en el medio explicándole, pero dejanos liberar 50, 100 para que los turcos no nos tumben el negocio, así, ¿me entendés? Y bueno, por eso cuando yo te hablo de otro hubiera tirado la toalla, ¿me entendés? Y el emprendedor aguerrido no la tira. A lo mejor el empresario dice, bueno, perdimos tanto y viste, y así le dimos para adelante y no hace 15, 20 días que arrancamos con el molino a pleno, toda tecnología turca, todo automatizado, uno de los molinos más tecnificados de Argentina. Vinieron molineros, viste, Lagomarsino, Sí. gente de alta categoría en molinería, y nos dicen, tenés un Fórmula 1, Gustavo, acá. Mirá vos. Y armamos un lindo grupo humano de gente. Hay un chico que ese tendría que hablar alguna vez para que vos le hagas una nota, pues es un crack, yo lo denominé el gerente de gestión. El tipo vos le daba un papel, un lápiz y una pulsiana y te maneja el molino y ¿viste esa gente que tiene pasión? Vos con la pasión llegás. La pasión te hace llegar a lugares donde vos nunca te lo pensás, que podés llegar. La pasión. La pasión te hace llegar porque vos decís, porque no le tenés miedo a nada. ¿Me entendés? Decís, nada, esto puedo, y bueno, este pibe tiene algo de eso. ¿Cuánta gente te acompaña, Gustavo? Y ahora somos entre el molino y la parte agropecuaria, somos unos 32 personas. Más o menos. Mirá vos. ¿Qué te parece? No somos la gran empresa, pero somos una empresa mediana que pecha, digo yo, ¿viste? Y que yo creo que no tiene techo, ¿eh? Con tipos como vos, emprendedor aguerrido, no lo vi. Esa frase también. Este tipo dice cada cosa. Me la estás sacando vos, te digo que me la estás sacando vos. Emprendedor. No tengo nada anotado. Me la estás sacando vos esas palabras. Ay. Gustavo, ¿qué es la vida? Qué linda pregunta. ¿Sabés lo que yo me propuse? Viste, vos tenés etapa, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, y ahora estoy de los 50 para arriba, 54. Digo, estoy viviendo la segunda mitad de la vida. Ahora donde está pensando cómo planificarla, ¿viste? Porque vos estás acostumbrado a organizar, planificar negocios, gestión. Ahora, la vida hay que planificarla también. Decir, bueno, viste que ahora se dice que podemos llegar a los 100 y se puede llegar bien. Bueno, entonces hay que planificarla mejor todavía. Y yo creo que hay que vivirla no como el último día, como los últimos 10 días que te quedan de vida. Entonces voy a decir, che, ¿qué haría los últimos 10 días de mi vida? Voy a jugar al tenis porque me gusta. Voy a tratar de jugar con Federer, que ahora dejó. ¿Cuánto me tiro? ¿Cuánto me cobrará Roger? Y $20.000. Y un ticket a Suiza y lo hago. ¿Me entendés? Tratá de manejar un Fórmula 1 y puedo. Me da la billetera, voy. Y después, y con la familia, y a la familia tratá de decirle en los últimos 8 días, che, que lo quiero un montón. Y hay que decírselo todos los días. ¿Entendés? Hay que decírselo todos los días. Qué linda definición, Gustavo. Decirle a la Todas me las estás sacando vos, de verdad. Nunca nadie me sacó tanto. Te agradezco. Decirle a la familia que los queremos. Qué tipazo. Que a veces parece habitual, que parece que todos sabemos que es así, pero no lo decimos. No lo decimos. Bueno, se nos fue el tiempo, pero hay dos cosas que quiero preguntarte. En primer lugar, he visto que tienes un cuadro de carrera, que tienes alguna historia sobre eso. También me dijiste, fuera de cámaras, me hablaste de una pequeña historia, o no tan pequeña, algo sobre Favaloro, mi amigo. Dime algo sobre eso. Favaloro, Rosario, año 1996.
Patio de la Madera, frente al terminal de ómnibus. Es similar a, viste cómo es, ahí tienen ustedes en Buenos Aires, Puerto Madero. Sí. Bueno, salones grandes, tipo de ferrocarril, y vino René Favaloro. Y era congreso, porque yo en un momento fui el presidente del Centro Juvenil de Federación Agraria, Mira vos. y estaba René Boneto como presidente, y estaba René Balestra, un periodista de economía que estaba en Canal 3 de Rosario, y René Favaloro. La charla se llamaba Los Tres René. Cuando le toca a René Favaloro hablar, viste, habló Boneto, Balestra y después René Favaloro. Cuando le toca, había un auditorio ahí de 1000 personas. Escuchá esto, Jorge. René Favaloro se vino en colectivo de Buenos Aires, porque dijo, él cuando comienza la entrevista dice, yo quiero disfrutar cada vez más la vida, y si vengo en auto, me gusta venir en colectivo, entonces veo el paisaje, veo la gran Argentina, viste que era el médico rural, que de La Pampa. Sí, y escuchá, y empezó a hablar así, y nunca viste que los políticos cuando hablan, hacen la pausa de medio segundo, 2 segundos para que la gente lo aplauda. Este era al revés, escuchá, decía 3 palabras, se levantaban las 1000 y y él tenía que pedir por favor que lo dejen hablar porque tenía el colectivo de vuelta. Qué grande, mirá que esto que me está diciendo Gustavo, esto que me estás contando, mirá que nosotros los 29 de julio hemos hecho toda la historia de René, me ha dicho tantas cosas él, su mujer Tony, tantas charlas. Nunca me imaginé esto de que se fue en colectivo, esto que cuentas, qué hermoso que es, por favor. Y hablaba de campo como de medicina. Sí. Sabía tanto de campo como de medicina, porque esos 1000 que se levantaban, era porque les tocaba el corazón a cada uno, porque decía cosas ciertas, ¿viste? Cosas ciertas. Él tenía una abuela analfabeta, no me acuerdo ahora el nombre, y decía, mi abuela es analfabeta, pero es sabia. Me hizo amar hasta una rama seca. Exactamente. Me hizo amar hasta una rama seca. ¿Cómo es? ¿Viste cómo es? Porque la sabiduría, todo lo encuadran con el conocimiento, pero esa sabiduría es lo que vos podés transmitir, porque transmitir, como dijiste vos, esa abuela analfabeta le supo transmitir. Y si vos, a lo mejor no necesitas ser científico para transmitir, necesitar usar el sentido común, ¿me entendés? Claro. Que le llegue al otro, ¿viste? Claro. Y es lo que habrá logrado esa abuela en él. Claro. Bueno, ahora por último, cortito lo del auto, que igual algo vamos a decir en el documental que vamos a presentar. Sí. Ese auto, ese cuadro que tienes. Sí. Ese auto, o sea, acá en Casilda salió un grande que está en Italia, que es Horacio Pagani. Horacio Pagani es no el de la televisión, viste, el que habla de fútbol, otro Horacio. Él se fue de acá a Italia y vivió en una casilla con su señora y entró a trabajar en Lamborghini. Fue el director de Lamborghini, llegó a ser diseñador y después creó su propia fábrica de automóviles. Conozco, sí. Se llama Pagani Automóviles. Uno de los autos más caros del mundo, que le hace auto autos exclusivos. Autos exclusivos, exactamente. A reyes, a magnates, a Hamilton le había hecho uno. Y justo ese cuadro lo tengo atrás porque me lo firmó él para el día de mi cumpleaños. Qué hermoso esto. Hermoso. Y viste, esos tipos, ese fue los de Casilda. Después lo tuvimos a Jorge Bernardo Grifa, un jugador. ¿Acordás? Ese era de Casilda, murió hace poquito. Maestro. Jugó en Newell en la selección, lo marcó a Pelé ese. Sí, maestro. ¿Sabés lo que era marcarlo a Pelé? Dice que le metía codazo por todos lados. Sí, maestro del fútbol. Qué linda esta charla que me has permitido tener contigo, Gustavo. No sé cuál es si tienes fe en algo, pero bueno,
me gustaría, si Dios así lo permite, o el sol santafesino de Casilda, por darte un abrazo, conocer el amor de tu vida, a tus gemelos, a tu hermano, a tus 3 sobrinos, a tu padre querido, y al mismo tiempo en ese momento sentir que estamos conociendo, que yo estoy conociendo esa madre que te emocionó a Marta. Así que si quieres decir algo, dilo. No te voy a pedir que me des una opinión sobre esta charla que hemos tenido, porque me has apabullado con lo que has dicho, ya has dicho, pero bueno, di lo que quieras decir y presento el documental de tu empresa. Vos lograste en mí sacar cosas lindas, ¿sabés lo que sacaste de grande? Lo que me sacaste, que me lo sacaste naturalmente. ¿Viste cuando vos no fabricás? Cuando vos decís, andá a corazón abierto, hablando de Favaloro, a corazón abierto me sacaste la cosa, ¿me entendés? Y eso vale un montón. Me hiciste emocionar con lo de mi vieja, que yo sabía que vos me ibas a preguntar porque me la veía venir y no la pude frenar porque era corazón abierto la emoción, ¿me entendés? Si yo la frenaba, estaba laburado esto. No lo pude laburar, ¿me entendés? Entonces, te agradezco infinitamente esta nota porque me va a quedar en el recuerdo, me va a quedar en la cabeza no me la voy a olvidar nunca más y es muy lindo lo que hacés y es muy lindo lo que hacen, lo que hace Alejandra, cómo te hacen sentir famoso por un ratito y le agradezco mucho y le voy a pasar muchas más empresas que hacen cosas mejores que de lo que hago yo. Ay, qué divino. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias a vos. Te imagino, seguramente, tal vez en un año, en un par de años, te imagino más un abuelo de aquellos. No solamente un abuelo de los gemelos, sino un tío abuelo, de los 3 que llegaron primero. Bueno, gracias, Gustavo. ¿Tenés mascotas? ¿Se te ocurre tener alguna mascota o no? Sí, tengo una gatita que se llama Kira. Kira, mirá vos. Kira la encontramos, estábamos cosechando un lote de girasol hace 3 años atrás. Pesaba menos de 1 kilo, Jorge. La encontramos con Bautista. Digo, no la podemos dejar en el campo. Estaba en un campo que alquilábamos, ¿viste? Acá en Arminda, un pueblo acá cerca. Le digo, no la podíamos agarrar. Digo, si no la agarramos se muere. La llevamos y el veterinario no llegaba al kilo la gata. Y ahora la gatita, que era la gatita, ahora es una gata loca que gira dentro de la casa. Es la mascota de la familia. Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Amigas y amigos de toda la República Argentina, a través de internet, de todo el mundo, voy a presentar un documento fílmico, un documental de la empresa de este señor. Y digo este señor, este hombre de campo, que a mí, y creo que a ustedes también, con su sencillez, dice cosas, frases que las voy a utilizar, que a mí me han servido y seguramente a todos ustedes también. Aunque a él no le guste lo que digo, es un ejemplo, Gustavo, seguramente su hermano, su padre, su familia, un ejemplo por seguir para muchos argentinos. Además, con la inteligencia de ir a la última tecnología en molinos, tener un acuerdo con los turcos y ser primeros en la excelencia en materia de molinos. Es un orgullo, por lo menos para mí como argentino y para todos los argentinos. Es Gustavo un hombre que quiero conocer personalmente, un ejemplo por seguir. Atención, país. Agrotorresi es una empresa forjada con la tenacidad del campo y la visión del futuro. Su historia está estrechamente vinculada a la familia Torresi. En 1930, Juan Vicente Torresi sentó las bases de un legado que hoy continúan sus descendientes. Con 95 años de trayectoria en la producción agropecuaria, la familia ha sabido convertir la tierra en una fuente inagotable de valor. Ubicada en Casilda, Santa Fe, el emprendimiento ha evolucionado bajo el liderazgo de 5 generaciones.
Hoy, Rogelio Torresi y sus hijos, Gustavo y Damián, junto a Marta Matievich, madre y esposa, forman Agro Torresi Sociedad Anónima y Molino Casilda. Estrictamente comprometida con la calidad, Agro Torresi se dedica a la producción de granos en campos propios y arrendados, incorporando las más avanzadas tecnologías en agricultura de precisión. Su labor se extiende a optimizar cada paso con monitoreo de rendimiento, asegurando eficiencia y sustentabilidad en cada ciclo productivo. La diversificación también ha llevado a los Torresi al aprovechamiento en la parte ganadera. Allí suman valor convirtiendo granos en carne, emplean los recursos agrícolas en la cría y la alimentación animal. Además, su participación en el cultivo de soja, maíz, sorgo, girasol y principalmente trigo refuerza su compromiso con el desarrollo agrícola nacional, garantizando una producción eficiente y responsable. Desde 2012, la familia incursionó en el sector de la molinería como recurso adicional a la producción de granos. Con las marcas Villa Casilda y Molino Casilda, ofrece harina de trigo 3 ceros, 4 ceros y harina tapera para discos de empanada y pascualina. Cada uno de sus productos cuenta con un riguroso sistema de trazabilidad, permitiendo seguir su recorrido desde el origen hasta su destino final. Este control integral garantiza calidad, seguridad y transparencia en toda la cadena productiva. En su camino de innovación y crecimiento, la compañía realizó la inversión más importante desde que incursionó en la molienda de trigo. Incorporó un molino de última generación, diseñado y fabricado por Tanis, una empresa turca especializada en equipamiento para molinería. Este avance, que demandó una inversión de $4,5 millones, incluye infraestructura y tecnología automatizada que optimiza los procesos de producción, garantizando mayor calidad y eficiencia. Con este salto tecnológico, la firma se posiciona estratégicamente para expandir su presencia en mercados internacionales, con Brasil y Bolivia como principales destinos. Además de fortalecer su capacidad productiva, la inversión le permite proyectar nuevas líneas de productos innovadores, como premezclas a base de legumbres, ampliando así su oferta y consolidando su identidad. Agro Torresi es una manifestación del esfuerzo y la visión de quienes creen en la tierra como fuente de crecimiento. Con un espíritu emprendedor inquebrantable, sus directivos han sabido integrar tecnología de vanguardia con el conocimiento heredado de generaciones, logrando una sinergia perfecta entre tradición e innovación. Con cada semilla que toca la tierra, cada cosecha y cada producto del molino que nace de su esfuerzo, Agro Torresi y Molino Casilda reafirman su visión: convertir el campo en un motor de progreso y transformación. Porque esta tierra fértil es más que un recurso, es pasión y promesa de futuro. Es un legado de 5 generaciones que se renueva con cada amanecer. Hay decisiones que marcan un antes y un después. La puesta en marcha de nuestro nuevo molino es una de ellas. Un hito posible gracias a quienes trabajan con nosotros codo a codo. A quienes nos proveen con compromiso. A quienes nos eligen y nos impulsan.
En Agrotorresi y Molino Casilda construimos el futuro con tecnología, trabajo y raíces firmes. Desde 1956, en Tanis transformamos tradición en innovación. Gracias a nuestra vasta experiencia y tecnología de vanguardia, nos especializamos en la optimización de procesos de molienda y procesamiento de semillas en todo el mundo. Somos Louis Dreyfus Company. Somos confianza y trayectoria que te respaldan. Sumamos valor al campo comprometidos con la sustentabilidad y las generaciones futuras. LDC, innovación sustentable desde Argentina al mundo. Ombú, una fuerza imparable que potencia tu desarrollo, que potencia tu productividad, para potenciarte a vos y a todo el campo argentino. Ombú, 35 años de confianza. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigos queridos, si vieron nada más que una partecita del programa, siempre les recuerdo que estamos todos los viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Gracias, querido René Favaloro. Vos sos un faro que iluminó y debiera seguir iluminando a todos aquellos que ejerzan la profesión de médicos. Vos fuiste, como dirían mis amigos, el uno. El uno de aquí y de aquí. Y salvaste millones de vidas. Millones de vidas. Hasta la semana que viene. Si Dios así lo permite, voy a estar junto a ustedes, y ustedes conmigo. Los espero a partir el lunes que viene a las 8 de la noche. Chao.